tiempo vengo meditando con el Señor de que todos hemos recibido algún tipo de libertad de parte de Dios, sanidad, restauración, milagro. ¿Alguien ha recibido eso en los últimos años, en su vida de cristiano? ¿Han recibido de parte de Dios libertades en el alma, libertades en el espíritu? ¿Han salido de religiosidad? Algunos han salido de vidas de pecado, de vidas sin sentido. Todos hemos experimentado en menor o en mayor medida la obra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, podemos decir que por gracia hemos recibido. Amén. ¿Qué sigue después de eso? Por gracia podemos dar. Así funciona el reino. Lo que recibo por gracia, lo puedo dar por gracia. ¿Y a qué voy con esto? De que todos los que estamos acá tenemos algo para dar. Dice su palabra que todos pueden profetizar. ¿Y quién es aquel que profetiza? El que está en Cristo. Porque el espíritu de la profecía da testimonio de Cristo. ¿Y qué es profetizar? Hablar lo que el cielo está hablando. El cielo en estos días habló que Él gobernaba sobre toda tempestad, que Él gobernaba sobre las aguas, que Él pisó las aguas y las aguas se aquietaron. Él habló, pudimos oírlo, pudimos verlo y podemos manifestarlo como Cristo aquí en la tierra. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, de lo más importante que tenemos para hacer como seres humanos, como hijos, que es ser Cristo, ser iglesia. Pero tenemos un concepto errado en relación a qué es ser iglesia. Pensamos que ser iglesia es estar en una reunión como esta, juntarnos una vez por semana, adorar, cantar, venir, poner diezmos, ofrendas. Esos son simplemente actividades. Ser iglesia va mucho más allá de las cuatro paredes, va mucho más allá de estar un domingo sentados escuchando a alguien hablar. Ser iglesia se trata de permanecer en Cristo y manifestar a Cristo. Que nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo lo que tenemos manifiesta a Cristo. Pero es muy extremo eso. Y siempre me gusta decir de que si no nos pongamos otro nombre, no nos llamemos cristianos, pongámonos el nombre de evangélicos. ¿Por qué? Porque el cristiano va a buscar manifestar a Cristo en todo momento, en todo tiempo. El evangélico va a buscar manifestar una religión, una pura religión de leyes, de estructuras, de horarios, pero fuera de acá sale la persona y vive otro tipo de vida. No es que vuelva al mundo y vuelva al pecado, sino que nos reunimos todos, declaramos que Él es Dayenu, que Él es nuestro sustento, que en Él tenemos todos, en Él estamos completos, pero cuando algo falla, cuando algo anda mal, nos olvidamos de lo que hemos hablado de parte de Dios. Y el profeta Jeremías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces nos encontramos en esa situación. Le honramos con nuestros labios, eres Señor de la tormenta. Muchos hemos visto eso en estos días, que eres el Señor sobre la tormenta, que frenó un huracán, pero no tenemos la confianza de que puede calmar las tormentas que se presentan día a día en nuestra vida. Tormentas pequeñas frente a lo grande que Él ha hecho. O sea, no vamos a ser los mismos como iglesia después de lo que pasó en esta semana. No vamos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque hemos visto como nunca antes la manifestación de un Dios poderoso, de un Dios que tiene autoridad. Y eso no es para un grupo que viajó, sino es para la iglesia de Cristo en las naciones. Pero acá viene la segunda parte, de que para poder dar por gracia tenemos que caminar en coherencia. Y el caminar en coherencia no es más ni menos que permanecer en Cristo. Y de esto me hablaba el Señor en este tiempo, de permanecer en Cristo. Y si permanecemos en Cristo, damos lo que hay de Cristo en mí. Esto es para todos. Todos tenemos algo para dar. Todos tenemos algo para ministrar. Todos tenemos algo en lo que hemos sido libres, en lo que hemos sido sanos. Todos tenemos algo para dar. Y viene el tiempo donde se va a quebrar la estructura de parámetros y límites que muchas veces como religión ponemos. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo para dar, que es Cristo. La manifestación de Cristo en Él no es la misma que la mía. La manifestación de Cristo en Él no es la misma que la mía. Y yo lo necesito a Él y lo necesito a Él. Y ellos me necesitan a mí porque así funciona el cuerpo. ¿A qué voy con toda esta introducción? De que no existen los llaneros solitarios. No existen los hombres dones, los hombres unción que hacen lo que le parece, sino que el verdadero diseño es permanecer en Cristo, siendo cuerpo, siendo iglesia. Ser iglesia se trata de eso, de permanecer en Cristo.
Y no un domingo, no una reunión, sino que nuestra vida permanezca en Cristo, que nuestra vida sea, como dice Efesios 4, para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y es acá cuando empezamos a pensar qué de lo que tenemos no estamos dando, qué de lo que tenemos no estamos cumpliendo lo que dice Efesios 4, que es edificación del cuerpo aquí en la tierra. Muy pocas veces nos detenemos a pensar esto, a escudriñar la mentalidad que nos lleva a actuar de la forma que actuamos. Muy pocas veces nos ponemos a meditar con Dios, ¿qué estoy pensando? O a preguntarle al Señor, ¿qué ves de mis frutos? Muy pocas veces nos presentamos a tener este tipo de charla con Dios, de conversación. Decir, Señor, ¿te agrada los frutos que estoy dando? ¿Te agrada la vida que estoy llevando? Muy pocas veces nos ponemos a pensar lo que estamos pensando. ¿Y por qué hablar de eso? Porque la mentalidad va a manifestar el tipo de vida que llevamos. Si tenemos una mentalidad individualista, nuestros frutos van a ser totalmente egoístas. Voy a ser una persona apartada del cuerpo, voy a ser una persona llanero solitario que busca hacer a su forma y a su manera. Y ese no es el diseño. El diseño es que seamos uno en Cristo y que cada uno nos sintamos parte del cuerpo, de ser miembro. No miembro de una congregación, no miembro de una religión, sino del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, nuestra mentalidad empieza a cambiar, nuestras prioridades empiezan a cambiar, nuestra estructura empieza a cambiar, nuestra cultura, nuestra forma, nuestros ritos comienzan a modificarse en pos de esto, en pos de que Jesús es el centro. Es lindo cantar que Jesús es el centro, es lindo decir, Señor, te entrego mi vida, Señor, tú eres mi sustento. Es hermoso decirlo, pero no olvidemos que somos espirituales y que lo que soltamos con nuestros labios se establece y Dios lo toma. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas en crisis en este tiempo, dudando, desconfiando. Y muchas de esas personas le han dicho al Señor, Señor, tú eres mi todo, te entrego mi vida. Y el Señor nos está probando muchas veces y nos quejamos en el proceso. Lo que vamos a hablar en el día de hoy es acerca del permanecer en Cristo. Y el permanecer en Cristo es lo que nos va a dar la estatura de la medida de la plenitud de Él, de ese varón perfecto. En el permanecer vamos a ver que es el estadio o la temporada en la cual forjamos nuestro carácter, donde crecemos, donde nos expandimos, es en la permanencia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Estamos viviendo lo que profetizó Pablo en una de sus cartas. En los últimos días se levantarán hombres amadores de sí mismos. Y es una verdad que se ve, que la vemos. Hasta en mi propia vida esto, si primeramente tienen que confrontar a alguien, a mí me confronta. ¿Por qué? Y porque muchas veces me muevo con una mentalidad individualista, amándome a mí mismo, defendiéndome a mí mismo. Y eso no es Cristo, eso no es ser iglesia. Es un tiempo donde tenemos que detenernos, no detener lo que estamos haciendo, sino meditar en qué tipo de vida estamos llevando. Una vida que manifiesta los frutos del Espíritu y manifiesta los frutos de ser iglesia, o estamos llevando una vida eclesiástica que por fruto tiene cumplir leyes, preceptos, pero la vida en el Espíritu está apagada y todo se vuelve sin sabor. Los tiempos de adoración se vuelven pesados, estar tantas horas acá se vuelve pesado. Y el Señor me hablaba de dos tipos de personas que manifiestan dos tipos de personalidades. Está el que está guiado por el espíritu del hombre, el de Adán, el caído, y está aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Son dos tipos de personas que van a manifestar dos mentalidades diferentes y por lo tanto van a manifestar culturas diferentes, por lo tanto van a manifestar vidas totalmente diferentes. Aquel que es guiado por el Espíritu, dice la palabra que el tal es hijo. Y acá nos podemos empezar a preguntar y a pesar en nuestras vidas de que si hay áreas que están estancadas, que están frenadas, es porque no están permaneciendo en Cristo esas áreas. No están sujetas a Cristo.
Y esta es una palabra que va a traer libertad, que va a romper estructuras en nosotros, que va a traer sanidad. No es una palabra que va a traer culpabilidad, sino donde su espíritu está, hay libertad. Lo creemos y creemos que es una palabra del espíritu cada vez que se suelta algo de acá, por lo tanto es para libertad. No es para libertad del que tenés al lado ni adelante, sino es libertad para tu propia vida. Bueno, algunos lo creyeron, me alegro. Primera de Pedro 1:23 dice: habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Detrás de toda simiente vamos a encontrar mentalidades, y detrás de las mentalidades vamos a encontrar conductas. ¿Querés conocer a una persona? Mirá sus frutos, mirá su conducta, y ahí te vas a dar cuenta qué tipo de simiente está manifestando. La de un hombre caído que busca satisfacer sus propios deseos, sus propios placeres, hacer su vida a su manera y a su forma, en sus tiempos, en sus horarios. O aquel que tiene una simiente incorruptible, que es la que viene de parte de Dios. Y esa persona es la que en todo es guiado por el Espíritu Santo. Y sus frutos manifiestan eso. ¿Y cómo verlo en lo natural? En las familias vos te das cuenta en las conductas que tienen los hijos, las esposas, los esposos, qué tipo de simiente tienen, qué tipo de frutos tienen. Dice la palabra que por nuestros frutos seremos conocidos. No frutos de hombre, sino frutos de su espíritu en nosotros. Como les decía recién, todos hemos recibido por gracia mucho. ¿Qué de eso mucho que has recibido has dado? No, pero todavía no es el tiempo. Y le ponemos límites. Y le ponemos palabras. Dios todavía no me dijo qué. Y frenamos nosotros mismos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Todos tenemos algo para dar. Porque hemos recibido por gracia mucho. Pero no todos están dispuestos a dar. Por eso dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y acá somos muchos. Entonces podemos decir que muchos son los llamados, pero pocos son los que están aptos para ser escogidos. Y acá no depende de hombre, no depende de una autoridad, depende de Dios mismo. Pero el proceso es un proceso interno, donde realmente entrego mi vida al Señor. Entrego mi vida a la iglesia. Y entendamos iglesia no una estructura de 4 paredes con actividades. No, toda mi vida gira en torno a Cristo. Todos mis tiempos giran en torno a Cristo. Todos mis tiempos, mis recursos giran en torno a Cristo, en torno a la iglesia. Si tengo que venir a interceder por una nación que capaz que nunca voy a pisar, es Cristo manifestando en ese lugar. Es la iglesia manifestándose en ese lugar. Por lo tanto, me empiezo a mover conforme a lo que creo. Si convocan a interceder por las naciones, por la iglesia de Cristo en las naciones, yo soy iglesia. Voy a interceder, voy a clamar, voy a presentarme. Pero, ¿qué pasa? Nuestra simiente vieja, corrompida, nos hace manejar nuestra vida a nuestra forma, a nuestro tiempo y a nuestro placer. Y acomodamos la iglesia, lo que creemos como iglesia, a nuestros tiempos, a nuestros horarios. Y nos olvidamos de las oraciones que hemos hecho alguna vez. Señor, te entrego todo. ¿Cuántos han hecho esa oración alguna vez? O cantado o declarado. ¿Y por qué peleas entonces para entregarle lo que es de Él? Tenemos que llegar a tal grado de coherencia que se nos conozca como una nación. ¿A qué voy con esto? Vos vas caminando en la calle y ves un grupo de gitanos y sabes que son gitanos. Vas caminando por la calle, ves salir de una reunión a personas con la kipá y te das cuenta que son judíos. ¿Por qué a nosotros no se nos puede reconocer de esa forma? Porque cada uno tiene una simiente y corre cada uno en pos de su propio placer. Se ama tanto a sí mismo el hombre hoy en día que es difícil discernir si estamos todos juntos en un lugar, a no ser que estemos cantando y estemos diciendo el nombre, son cristianos.
La gente tiene que oler a Cristo en vos. La gente tiene que percibir a Cristo a través de tus palabras. Y no palabras huecas. ¿Qué son las palabras huecas? Cuando hablas de un evangelio que no vivís. Cuando hablas de un evangelio diciendo, si permaneces en Dios, Él te restaura, Él te sana. Y no lo estás viviendo para tu propia vida. El evangelio mejor predicado es aquel que no se habla, sino que se manifiesta con frutos. ¿Por qué? Porque el otro va a ver lo que hay en vos y te va a decir, yo quiero eso que hay en vos. Y muchas veces nosotros intentamos llenar con palabras un evangelio que no vivimos. ¿Por qué? Porque no permanecemos en Cristo. Y tenemos estos dos tipos de personas. El carnal, el que es guiado por el espíritu del hombre, y aquel que es guiado por el espíritu de Dios. Y estos dos tipos de personas se mueven por dos tipos diferentes de tiempos. El carnal se mueve en lo temporal, busca beneficios temporales, busca hacer acciones que modifiquen el hoy, que le tengan beneficio en el hoy. Acomoda todo a su forma, a su manera, a su horario. Pero el espiritual tiene puesta la mirada en Cristo y hay eternidad en su corazón. Y es guiado por ese tiempo, por la eternidad. Y manifiesta eso. Todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que manifiesta es eternidad. ¿Te das cuenta? Este tipo de personas, cuando conversás, son personas que te llenan de fe, que te animan, que te hablan de las naciones, que te hablan de lo que Dios está haciendo, que están metidos en el corazón del Padre, escuchando y viendo los deseos que hay en su corazón y buscan eso manifestar. El espiritual habla todo el tiempo del propósito de Dios en su vida y pelea y le da batalla para que eso acontezca. El carnal espera que algún día lo convoquen, espera que algún día lo llamen, espera que algún día algo milagroso pase, caiga un poco de aceite y sea el ungido a las naciones. Siempre decimos, ¿querés que pasen cosas diferentes en tu vida, en lo espiritual? Empezá a hacer cosas que nunca hiciste. Pero ¿qué pasa? Tenemos una mentalidad muy temporal. Y ahora vamos a ver por qué. Se predica del ayuno un domingo y esa semana no tocamos ni un pedazo de carne, somos los mejores ayunadores. Y nos dura una semana, 2 semanas y después cae. Nos habla de guerra espiritual. Y ahí salimos todos como locos a hacer guerra espiritual con el cuchillo entre los dientes. Rodeamos la manzana 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lo hacemos 1 semana, 2 semanas. Cuando nos dicen, nos hablan del dar, de la dádiva, de que si damos vamos a estar frente a los grandes, de que vamos a ser expandidos. Y nos dura 1 semana, 2 semanas, 1 mes con toda la furia. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos tomando esto como algo temporal. Si lo tomamos desde lo eterno, no vamos a tomar las palabras como algo para hoy, sino son caminos que el Señor traza delante nuestro para que caminemos y andemos con ellos. Andemos por esos caminos. ¿Cómo sería esto? Se habla del ayuno y no es que ayuno un día. Mi vida empieza a ser una vida de ayuno. Mi vida empieza a ser una vida de dádiva. Mi vida empieza a ser una vida de siembra, una vida de entrega. Pero estamos muy acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer. Y hay veces que dependemos más de lo que dice el hombre que de lo que el Espíritu Santo está hablando. Y ahí podemos ver los dos tipos de mentalidades. Aquel que está continuamente esperando que le digan qué tiene que hacer y aquel que hace. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El espiritual es un violento, es un aguerrido. No espera que lo convoquen, se presenta delante de Dios y pelea por lo que cree. Pero si no nos dicen a nosotros de que tenemos que llevar una vida de intimidad, de adoración, no será para tanto, no será muy importante. Debemos empezar a cambiar la mentalidad con la cual estamos caminando el día a día. Porque o podemos caminar con una mentalidad de rutina o podemos caminar con una mentalidad eterna, viendo el hoy como la eternidad de Dios estableciéndose, viendo los procesos en los cuales estoy hoy, porque la gloria de mañana va a ser mayor, viendo que las adversidades de hoy son necesarias para forjar mi carácter, son necesarias para crecer en madurez. El carnal se queja todo el tiempo de los procesos de Dios, se queja todo el tiempo de todo y de todos, mas el espiritual
ve todas las cosas y las juzga conforme al Espíritu. ¿Y qué es juzgar? Pesarlo. Bien, si vino esta adversidad es porque Dios quiere forjar algo en mí que antes no lo hubiese forjado. Por lo tanto, voy a poder crecer en esta área. Como les decía al principio, muy pocas veces nos presentamos delante de Dios a hacer este tipo de oraciones. Señor, escudriñame. No, pero si recién lo hicimos acá. Pero hablo de la intimidad, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. De ser sincero con Dios. Si no somos sinceros con Dios, mucho menos vamos a poder ser sinceros con una esposa, con un discipulador, con un pastor. Nos amamos tanto a nosotros mismos que nos defendemos tanto a nosotros mismos. Y nos preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien, pero en el fondo tenés un montón de luchas y peleas. Pero es tan grande el orgullo que no podemos pedir ayuda. Y de eso vamos a hablar hoy, del ser cuerpo. Porque si uno se frena, nos frenamos todos. Si uno está en debilidad, es el cuerpo de Cristo el que va a levantar a ese que está en debilidad. Pero no lo podemos hacer con una mentalidad caída. No lo podemos hacer con una simiente que está corrompida. El carnal vive una vida eclesiástica, ritualista, de leyes. Mas el espiritual vive una vida de cuerpo, de revelación y obediencia. Ser cuerpo es ser Cristo. Dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. De nada sirve que seas mano si no estás ligada al cuerpo. De nada sirven tus dones, tus talentos, tus buenas ideas, si no estás sujeto al cuerpo, si no estás caminando en sujeción. De nada sirve. Es temporal, es una espuma temporal, pero con el tiempo eso va a decantar. No es un fruto que se mantiene en lo eterno. No es un fruto que permanece. Más adelante el verso 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Somos parte de un mismo cuerpo. Es decir, que si yo peco estoy dañando el cuerpo, sí. Si yo me estanco, estoy estancando, sí. Y ahí ya dejo de ver mi vida como si fuera mía y empiezo a ver de que formo parte de un cuerpo. Y que si yo me quejo es la iglesia de Cristo en esa ciudad quejándose. Si yo peco, es la iglesia pecando. Vivimos vidas muy individualistas. Y te puedes dar cuenta, si esto está en vos, cómo es tu tiempo de oración con Dios. Si le pedís por vos, por vos, por vos y por vos. Y si te queda algo de tiempo, le pedís también por vos. Te estás amando mucho a vos mismo. Vivimos esta semana una semana de, creo que como nunca la hemos vivido en relación a estar clamando por las naciones. Y los que han estado sepan que la recompensa de parte de Dios es la herencia de sus naciones. No se trata de nosotros, la vida que tenemos no es nuestra. Desde el momento que dijimos, Señor, te entrego todo, ya no es nuestra vida. ¿Es de la iglesia? ¿Es de una institución? No, va mucho más allá de eso. Que lo que hoy establezcamos nosotros va a ser un camino para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Se trata de establecer un legado. ¿Qué legado? El dejarle a nuestros hijos una vida en el Espíritu. Una vida de oír al Espíritu Santo de Dios. Y como sacerdotes somos responsables de eso. ¿Querés ver cómo está tu sacerdocio? Mirá cómo están tus hijos, mirá cómo está tu esposa. No es el punto de hoy, pero para que puedan pesar esto que estoy diciendo. Todo lo que no está ligado al cuerpo no pertenece a Cristo. Che, pero yo trabajo en una ferretería, ¿qué tiene que ver eso con la...? No, no se trata de eso, sino que toda nuestra vida tiene que estar ligada al cuerpo. Nuestra economía, nuestras relaciones interpersonales, todo tiene que ser ¿para qué? Para la edificación del cuerpo. No estamos para otra cosa, estamos para edificar el cuerpo, porque a través del cuerpo es que Cristo se va a manifestar en la tierra. Y acá nos damos cuenta que no existen los llaneros solitarios. ¿Por qué? Porque manifiestan su propia gloria.
Aquel que es cuerpo no busca manifestar su propia gloria, no busca una vana gloria, sino busca que Dios sea glorificado a través del cuerpo. De nada sirve decir, el apóstol oró y el huracán se frenó. No, fue Cristo quien frenó ese huracán. Fue Cristo quien lo desbocó. A través de su iglesia sí, pero no a través de los hombres, sino a través de Cristo manifestando la iglesia. Como les decía recién, es importante recordar las oraciones que hemos hecho. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi provisión. Y lo hemos pegado, lo hemos escrito por todos lados. Pero cuando viene la dificultad nos olvidamos de la decisión que tomamos. Tomar una decisión es fácil, la tomás de un momento a otro. Pero permanecer en esa decisión que tomaste es lo más difícil. Porque ahí se pone a prueba nuestra fe, se pone a prueba nuestra paciencia. Se pone a prueba nuestra simiente. Se pone a prueba bajo qué tiempo estamos siendo gobernados, si bajo su eternidad o bajo una temporalidad, de querer ver cambios momentáneos, cambios instantáneos. Hay muchas cosas por las cuales peleamos que quizás nosotros no las veamos, pero no por eso nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque estamos trazando un camino para las generaciones. Estamos trazando un nuevo legado para las naciones. Permanecer es lo que nos cuesta. El manifestar de manera consecuente la cultura del reino, que es basada en una revelación diaria del Espíritu de Dios, que eso hace que se desaten actos de obediencia en nuestras vidas. El espiritual es alguien obediente, es alguien sujeto al hombre, no a Cristo a través del hombre. Muchos anhelamos ser guiados por el Espíritu, pero poco le buscamos. El carnal piensa todo el tiempo en el beneficio propio. El espiritual pelea por dejarle un legado de obediencia al Espíritu de Dios a sus generaciones. Y tenemos que entender algo, si no hay un legado en Cristo, hay muerte, hay una separación. Vale más un sacerdote que enseñe a sus hijos a oír el Espíritu Santo de Dios para que puedan obedecer y ser coherentes con lo que son, a una persona que busca dejarle por herencia cosas materiales a sus hijos. Eso perece con el tiempo, pero el oír al Espíritu de Dios no perece con el tiempo, sino que nos lleva de gloria en gloria. El permanecer en Cristo nos lleva de gloria en gloria. ¿Por qué? Y porque nos lleva de muerte en muerte, de renuncia en renuncia, de entrega en entrega, de siembra en siembra, de dádiva en dádiva. Muchas veces nosotros queremos ir al final del camino donde se nos es dada la autoridad para orar y que todo sea hecho, pero nos olvidamos los pasos previos. Los pasos previos son la cruz y el Getsemaní. Ahí lo vamos a ver bien detenidamente. Primera de Juan 2:27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción se nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permaneceréis en Él. ¿De qué habla esto? De que a mayor sujeción vamos a tener mayor expansión. ¿Querés crecer? Empezá a vivir una vida de cuerpo, una vida de iglesia. No de actividades, no de cultos, sino una vida con entendimiento de que nuestra vida no es nuestra, de que nuestros tiempos no son nuestros tiempos, de que nuestros recursos no son nuestros. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? Y acá vamos a entender el norte. Vamos a entender mucho el propósito de parte de Dios para con nosotros. Y no es para algunos, sino que es para todos. Efesios 4:11 dice, está hablando de que Él subió, de que Él bajó a las profundidades, tomó autoridad sobre todo principado de muerte. Y el verso 11 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12 tiene que ser nuestro norte. Cuando venga la dificultad, cuando venga la individualidad. ¿Por qué? Porque estamos llamados a capacitar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para ser iglesia. No para ser personas con dones, con talentos, buenas allá afuera, pero sin edificar el cuerpo de Cristo. Lo que Dios te dio como don, lo que Dios te dio como ministerio, lo que Dios te dio como unción, no es para vos. Es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y es ahí donde tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Es ahí cuando tenemos que empezar a ver qué frutos estamos manifestando. ¿Cuántos años de cristiano tenemos encima y cuánto de eso hemos dado? ¿Cuánto de eso hemos impartido por gracia? ¿Cuánto hemos multiplicado a Cristo a través nuestro? ¿A cuántas personas has ayudado en este año? En estos últimos meses, ¿por cuántos has orado? ¿A cuántos has ayudado? Frutos que manifiestan el tipo de vida que estamos llevando. ¿Qué tipo de amistades estamos teniendo? Y no hablamos ya de si es pecado o no es pecado, no. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en este tiempo? Y no es para predicar de esto de que tenemos que tener relaciones de reino y listo, toda esta semana llenamos la agenda de encuentros de reino y eso nos va a durar un poquito si no empezamos a cambiar la mentalidad. ¿Qué mentalidad? De que somos uno. Y que si alguno está en necesidad, todos vamos a estar en necesidad. Si alguno está en aflicción, y somos uno en eso. Pero a la verdad, estamos muy preocupados de nosotros mismos. Y le ponemos el nombre de Dios. Le ponemos el nombre de llamado de Dios muchas veces a deseos que son nuestros, anhelos que son nuestros. Y sigue el pasaje diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y habla de edificación. Y semanas atrás hablamos acerca de qué estábamos edificando, si estábamos edificando reinos propios, Babeles, o estábamos edificando el reino de los cielos. Siempre digo que Dios no necesita gente con dones para usarlos. No necesita hombres dones, hombres unción. Dios necesita hombres dispuestos, mujeres dispuestas. Él da los dones, Él pone los dones. Pero veamos que todos estamos aptos para la obra del ministerio, porque todos tenemos algo en lo cual hemos sido edificados y podemos edificar a otros. Pero ¿qué pasa? Estamos muy cómodos a veces. Nos movemos en una vida eclesiástica y no en una vida de espíritu. Nos movemos en convocatorias eclesiásticas y no entendemos que son convocatorias del espíritu. Nuestra vida ya no es nuestra vida. Nuestros tiempos ya no son nuestros tiempos. Si realmente entendemos lo que esta revelación está estableciéndose. Pero debemos cambiar la mentalidad, de dejar de pensar en nosotros y empezar a ver lo que Dios está mirando. Dios no mira personas solamente, Dios está mirando generaciones, Dios está mirando naciones. Si no somos iglesia, nada de lo que hagamos tiene sentido. Es vanidad. Repercute en objetivos personales y egoístas. Esos son frutos que podés ver. A ver, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? No estoy siendo próspero, pero al cuerpo, ¿qué estás edificando al cuerpo?
De nada sirve tener plata si no estás edificando el cuerpo, si no estás edificando la iglesia de Cristo en tu hogar, si no estás edificando el oír la voz del Espíritu Santo en tus hijos, en tu familia. Si no, como dije al principio, seamos sinceros, propongámonos vivir una vida evangélica y no una vida de cristianos. Cristiano es ser Cristo en la tierra. Y aquel que es Cristo en la tierra no busca lo suyo. Todo lo soporta, todo lo espera. Es misericordioso. Piensa más en el otro antes que pensar en él. Está más tiempo viendo cómo hacer para ayudar a los otros que enfocándose en sus propios problemas. ¿Qué tipo de personas estamos siendo nosotros? ¿Pensamos mucho en nosotros mismos? ¿O estamos viendo en cómo podemos edificar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Para ser iglesia debemos permanecer en Cristo. Acompáñenme ahí a Juan 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Te llamaba la atención los tipos de procesos intensos que estás viviendo? Dios te está podando para que des más fruto. ¿Por qué? Porque estás llamado a permanecer en Cristo. Estás llamado a permanecer en Él para dar fruto. Todos estamos llamados a dar fruto. Que querramos o no querramos es asunto nuestro. Y ahí es cuando tenemos que quebrar nuestra voluntad y atravesar el Getsemaní para decir, Señor, que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y si tengo que pasar este tiempo de necesidad, sea para tu gloria, sea para que vos seas edificado en mí, sea para que se cumpla lo que una vez oré, Señor, vos sos mi provisión. Ah, bien, yo soy tu provisión. Bueno, a ver, sacamos esto en lo que tenía seguridad, sacamos esto otro, y ahí Dios te está mirando. Estoy esperando porque vos dijiste que yo era tu provisión. Señor, tú eres la vida por sobre toda enfermedad. Y cuando viene la enfermedad a querer intimidar, nos olvidamos de lo que hemos orado. Como les decía recién, es fácil tomar una decisión. Lo difícil es permanecer. Y lo más importante es permanecer. No es llegar, sino permanecer. Porque el permanecer nos va a hacer llegar. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando en el llegar, nos vamos a olvidar del permanecer, del transitar ese desierto. Nos vamos a olvidar y vamos a vivir una vida de queja. Vos me dijiste que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y mirá dónde estoy. Y nos pasamos más tiempo quejándonos, amándonos a nosotros mismos que permaneciendo. Y podemos traducir acá permanencia en Getsemaní. ¿Por qué? Porque en la permanencia es cuando nuestra alma se sujeta al Espíritu y nuestra voluntad se sujeta a la voluntad del Padre. Si le pedimos paciencia a Dios, no nos va a mandar 1 kilo de paciencia. Va a poner adversidades para ver cuán pacientes somos. Señor, hazme valiente, hazme aguerrido. Bueno, y se van a presentar adversidades en las cuales eso se va a desarrollar en vos. Dios no es un Dios mágico que le pedís una cosa y toca una varita y te lo das, no. A los que anhelan ministerio, a los que Dios ha hablado de ministerio, si no estás pegado al cuerpo, va a durar poco. Va a ser una espuma de un tiempo y va a decantar. Porque todo lo que no está ligado al cuerpo, a la iglesia, es separación, es muerte. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos.
Nos olvidamos muchas veces de esta última parte. Y así probéis que sois mis discípulos. Si no sos discípulo, no estás permaneciendo en Él. Quiere decir que si todavía no tengo célula, no se trata de eso. Se trata de una mentalidad. De ver al hombre como Cristo y estar sujeto al Cristo que hay en ese hombre. Así somos discípulos. Así podemos permanecer estando en sujeción. Pero si nosotros pensamos que nuestra vida es nuestra y no necesito nada del otro, no necesito estar bajo sujeción de nadie, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Pero Señor, mirá mis obras, mirá mis frutos, mirá lo que he logrado. Sí, pero no estás ligado al cuerpo. No estás siendo uno con el cuerpo. No estás siendo iglesia. Cuando nuestra mentalidad cambia, empezamos a ver esto que está pasando como el tema de los huracanes. No es la iglesia de Florida, es la iglesia de Cristo. Y nosotros somos iglesia, por lo tanto voy a interceder y voy a clamar como si ese tornado estuviese acá en la puerta de esta casa. Todavía nos falta para llegar a eso, pero a eso tenemos que ir. A ser uno como iglesia. No solamente acá. Comienza acá. Comienza siendo testigos acá. Judea, luego Samaria y después Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Querés ser cuerpo? No seas cuerpo con los de afuera, sino sos con los de adentro. El resultado de permanecer en Cristo es llevar mucho fruto. No de este mundo, no un fruto de este mundo ni de la simiente de Adán, sino de la simiente de Dios, la que edifica a su iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿A cuántas personas has influenciado en toda tu vida? Para que vivan una vida en el Espíritu, para que vivan una vida de búsqueda del Espíritu. ¿A cuántas personas has marcado, has sellado? No vos, sino el Cristo que está en vos. Estamos llamados a eso. Estamos llamados a edificar a Cristo a través de la iglesia. Estamos llamados a ser discípulos. ¿Por qué? Y porque cuando uno es discípulo, la simiente de Adán se sujeta, se detiene. En el ser discípulo aprendemos humildad, aprendemos sujeción, aprendemos a recibir consejo, aprendemos a saber de que no somos la respuesta a todos los problemas. Empiezo a caminar como uno cuando soy discípulo. No de una religión, no de una casa, sino de Cristo. Y eso puedo manifestar sin necesidad que hable, sin necesidad de que predique, puedo manifestar a Cristo. Como les decía recién, lo difícil no es comenzar un proceso ni terminarlo, sino permanecer. Permanecer en cada enseñanza que se nos da. Permanecer en, si voy a ser edificado en relacionarme con el cuerpo, no es para que tome un plan de acción una semana, ¿no? Se predicó que el reino se edifica a través de las relaciones interpersonales, porque ahí podés ser cuerpo, podés ser uno. Y listo, te juntás esa semana con uno, la otra semana con otro, y eso se va debilitando. Y terminás viviendo una vida individualista. Los que tienen muchos años en esta casa, ¿cuántos amigos han hecho? ¿Cuántos lazos espirituales han hecho? Hay muchos profetas, pero están escondidos, y es el tiempo donde van a empezar a salir de las cuevas. Familias que están cimentadas en lo apostólico, en lo profético, en este tiempo van a empezar a salir a la luz. ¿Por qué? Porque van a empezar a ver de que ya no se trata de ellos mismos, sino se trata de edificar el cuerpo, edificar a la iglesia, de ser uno. Hebreos 6:10. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y servido aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma actitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesas.
Es tiempo de adversidad, es tiempo de pelea. Acordate la decisión que tomaste. Acordate la oración que hiciste. Porque eso te va a permitir permanecer en Cristo para llegar hasta el final, para ser solícito hasta el final, para tener un mismo carácter. Eso es permanencia, aquel que su estado de ánimo no cambia. Tenemos que desarrollar una mentalidad de permanencia. No en los procesos, sino en Cristo mismo. No podemos depender de una palabra para ser buenos sacerdotes, buenos padres o buenos ministros. Todo eso se sostiene permaneciendo en Cristo, siendo guiados por el Espíritu y obedeciendo. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Vivimos una vida de dependencia del Espíritu de Dios o vivimos una vida conforme a nosotros nos parece que está bien o que está mal? Y acá no se trata de enunciar, bueno, vamos a leer las 10 leyes para vivir una vida en el Espíritu. No, no se trata de leyes. Se trata de depender, se trata de, como decía recién, muchos desean ser guiados por el Espíritu, pero en los actos, en los frutos, poco tiempo invierten en eso. Poco tiempo invierten en lo que tendría que ser el centro de nuestras vidas. Depender del Espíritu Santo, si no, todo es vanidad. Y nos metemos en procesos a los cuales Dios no nos llama y Dios no nos somete. Nos metemos solo por no depender del Espíritu Santo. Tomamos decisiones muchas veces en pos de lo que nosotros creemos que está bien o que está mal. Y a veces le ponemos el Dios me dijo. Y ahí el Dios me dijo, nadie te puede decir nada porque no vas a ir en contra de Dios si Dios le está diciendo. Pero después vos ves los frutos en esa persona y no son frutos de un Dios me dijo, sino de un corazón me dijo, de mi alma me dijo, mi deseo me dijo, mi placer me dijo. Permanecer es estar en sujeción, porque luego de eso se desata la autoridad, se desata esa unción de Cristo en nosotros. Permanecer se trata de estar en sujeción, y estar en sujeción no es someterse a la autoridad de alguien, no. Dice su palabra que tenemos que estar sujetos a Cristo, a su yugo, que es liviano. ¿Qué pasa cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera? Decimos que estamos en el cuerpo, tenemos el yugo, ¿todos saben lo que es el yugo? ¿Sí? Si no, buscamos una imagen rápido de yugo, así ven y entienden el ejemplo. Muchas veces nosotros decimos, sí, estamos en el cuerpo, somos iglesia y estamos en el yugo de Cristo, pero estamos queriendo ir para el otro lado cuando el yugo está caminando derecho. Nosotros queremos desviarnos y en ese desvío hay queja, hay murmuración, hay envidia, hay celo. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacer las cosas de nuestra forma y de nuestra manera. ¿Y quién marca el camino? ¿El hombre? No, Cristo. Muchas veces a través del hombre, a través de una autoridad. Pero nos cuesta tanto, por la simiente corrompida, estar en sujeción. Nos cuesta tanto tomar los consejos, nos cuesta tanto pedir consejos, nos cuesta tanto tener una vida de humildad, decir, estoy débil en esto. Nos cuesta tanto permanecer y queremos salir de los procesos rápidos, a nuestra forma y a nuestra manera. Y eso no es más ni menos que una prolongación del proceso. ¿Querés saber por qué las áreas de nuestras vidas a veces no prosperan? Porque no están en sujeción. No están permaneciendo. No están sujetas a Cristo. No están sujetos a la iglesia. Y vuelvo a aclarar, iglesia no es esto nuevamente. No es un edificio de 4 paredes. Tu vida tiene que girar en torno a la iglesia de Cristo en las naciones. Tu profesión, lo que estás estudiando, tus tiempos, tus recursos, tu agenda, tus deseos, tu familia, todo tiene que girar en torno a la iglesia. No a una congregación, sino a la iglesia de Cristo. Porque somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, pero no lo vamos a manifestar de manera individual. No lo vamos a manifestar cada uno a su forma y a su manera, no. Lo vamos a manifestar siendo uno. Lo vamos a manifestar edificando lo que Dios nos ha dado. Lo ponemos a disposición de la iglesia. Escuchen bien, no de una religión, no de una casa ministerial, a disposición de la iglesia. Y cada vez que se me convoque
No voy a ver al hombre que me está convocando a una intercesión a las 6 de la mañana. Voy a ver a Cristo que me está convocando. ¿Por qué? Porque soy iglesia y la iglesia necesita lo que hay en mí. Necesito edificar lo que por gracia recibí, lo tengo que dar por gracia para que el cuerpo de Cristo se edifique. ¿Por qué insistimos tanto en las intercesiones de las 6 de la mañana? Porque ahí el cuerpo de Cristo es edificado, ahí se intercede por las naciones, ahí se intercede por la iglesia, pero nos amamos tanto a nosotros mismos que nos movemos bajo nuestras formas, bajo nuestras leyes. Si querés crecer, pégate al cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo hago si soy ferretero? Pégate al cuerpo de Cristo. Pégate al cuerpo de Cristo. Cuando veas algo que no te cierra en un ministro de Dios, no inviertas tiempo en maldecirlo, en quejarte. Invertí tiempo en interceder por eso que estás viendo. Porque es fácil juzgar, pero es más difícil doblar las rodillas por aquel que no está viendo lo que vos estás viendo. Y usamos frases, ese no tiene la luz que tenemos nosotros. Y no nos estamos dando cuenta que dañamos al cuerpo. No, esa congregación no escucha, no ve. Esa congregación es cuerpo de Cristo. Nos es más fácil a veces juzgar que doblar nuestras rodillas y clamar por eso que nos molesta. No es que nos carga, nos molesta. Porque si fuera una carga, dedicaríamos tiempo a interceder por eso. Permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Has tomado la decisión de vivir una vida de santidad, de vivir una vida de obediencia, de vivir una vida en el Espíritu. Debes permanecer en eso. Debes ser constante en eso. Mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación, eso es permanecer. Como les decía recién, el diseño es Getsemaní, cruz y luego el reino. La vida de autoridad, una vida de manifestar a Cristo con frutos. ¿Por qué? Porque en el Getsemaní muere nuestra alma. En el Getsemaní entregamos, fíjense lo que les decía recién, que permanencia se traduce a Getsemaní. ¿Por qué? Porque en el Getsemaní es cuando es probada nuestra alma. Si vamos a permanecer o no vamos a permanecer. Si vamos a hacer que nuestra alma se sujete al Espíritu Santo y a lo que Dios está haciendo en ese proceso. Getsemaní se traduce también a prensa de aceite. Es cuando somos prensados, es cuando somos puestos a pruebas. Es cuando caminamos lo que hemos orado. Señor, tú eres mi provisión. Bueno, vamos a ver qué tal te va. Señor, tú eres mi confianza. Bueno, está bien. Vamos a ver qué pasa cuando venga la adversidad. Getsemaní es cuando le decimos al Señor, mirá, me gustaría que esto sea diferente, pero que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Me gustaría que pase este problema de mí, pero si es tu voluntad que tenga que transitar este proceso, que sea tu voluntad y no la mía. Con la vista puesta en que eso va a edificar el cuerpo de Cristo. Y luego se va a manifestar la cruz. Cuando nuestra alma se sujeta al Espíritu y muere, se manifiesta la cruz. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todos estamos llamados a que Cristo viva en nosotros. ¿Qué estamos haciendo para que eso acontezca? Vivimos vidas muy temporales, vivimos vidas muy rutinarias y nos acordamos una o dos veces en la semana de que tenemos el Espíritu Santo. Como les decía recién, todo muy bonito lo que dice Romanos 8 de que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Es hermoso, pero ¿qué de eso vivimos en el día a día? Andamos corriendo tras nuestras propias necesidades. Andamos corriendo tras nuestros propios reinos, tras nuestros propios deseos. Y muy pocas veces nos detenemos a preguntarle al Señor, Señor, ¿te agradan estos frutos? ¿Estos frutos son los que vos esperabas de mí? ¿Estas relaciones interpersonales son lo que vos esperabas de mí? ¿Mi economía te agrada? Porque ¿qué pasa? Muchas veces nos amamos tanto a nosotros mismos que nos defendemos mucho. Decimos que estamos bien cuando
En nuestra carne estamos diciendo que estamos bien. Pero si le preguntáramos al Señor cómo estamos en esa área, la cuestión sería diferente. No es lo mismo decir, dice Jeremías que está bien, está diciendo Dios que Jeremías en esta área está en debilidad. Ya no hablamos por nosotros, sino hablamos por Dios mismo. ¿Por qué hablamos esto? Porque es el diseño que permanezcamos en Cristo y que llevemos mucho fruto. ¿Y qué llevar mucho fruto? Multiplicar la gracia de Dios en tu vida hacia otras personas, hacia otras naciones. Naciones están esperando por la gracia que recibiste de parte de Dios. Yo lo creo, amén. Naciones están esperando por esa sanidad que recibiste. Generaciones están esperando que te decidas simplemente a hacer cuerpo, a hacer iglesia, a dejar de vivir una vida eclesiástica, una vida religiosa y empezar a vivir una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu se trata de impartir la gracia de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. El Getsemaní es esa prensa de aceite donde formo mi carácter, donde desarrollo sujeción, donde desarrollo obediencia, humildad para recibir consejos, humildad para ser discipulado, para ser exhortado, para ser iglesia. No es difícil comenzar, sino permanecer. En este último año nos hemos encontrado con muchas personas que hacen el entrenamiento de formación de carácter. Y vos ves las personas que empiezan de una forma, de una fe y escriben que Dios les dijo, que Dios los llamó al tiempo de forjar su carácter, que el propósito de Dios, que el plan de Dios, que quieren dejar de vivir sus vidas para ellos mismos y empezar a que sea Cristo quien sea impreso en ellos. Gloria a Dios, decís. Y te encontrás a los meses con que la persona no puede permanecer. No es difícil comenzar, sino permanecer. Y a quien le cabe el ejemplo de que ha comenzado algo y no ha permanecido, revea. Nosotros siempre que un estudiante online se comunica y dice, mirá, quiero dejar, quiero abandonar. Fíjate la actitud con la cual comenzaste. Es como decirle al Señor, Señor, formá mi carácter. Bueno, dice, el Señor te limpia, te pone en un quirófano, prepara todo para la operación, empieza operación a corazón abierto, te abre el esternón con la sierra, te abre todo, queda el corazón expuesto y vos en medio de la operación dices, no, pará, me tengo que ir, estoy muy ocupado. Y te vas con el corazón abierto. Lo difícil es permanecer. Y siempre les hacemos ver a las personas, a los estudiantes, que no pasa acá, no pasa en esta casa, que vean que otras áreas de su vida les pasa lo mismo, de que comienzan una cosa y no terminan. ¿Por qué? Porque no están pudiendo permanecer. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme, y su luz te alumbrará. Si nos hemos determinado en una cosa, tenemos que ser firmes. Y el ser firmes se traduce a permanecer, a ser maduro espiritual, a permanecer en el proceso. Determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme. Tenemos que caminar en esa firmeza, porque si no, no es determinación. Es simplemente una idea buena que quise desarrollar y quedó en la nada. ¿Qué pasa cuando no permanecemos en Él? Erramos continuamente. Errar es pecar. Erramos al blanco continuamente. En 1 Juan 3:6 dice, todo el que permanece en Él no peca. Y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
¿Qué simiente estamos manifestando? ¿Qué frutos estamos manifestando? Y no necesitamos de un púlpito o una plataforma para manifestar la simiente. Porque de nada sirve decidir en esta hora, porque viene algo de convicción de parte del Espíritu, empezar a cambiar el tipo de vida que estamos llevando y salir y olvidarnos de lo que hemos decidido. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Es un tiempo de determinación. Empezá a pensar cómo querés vivir los próximos 10 años. Empezá a determinarte qué querés para tus hijos, para tus generaciones. ¿Por qué? Porque a unos ha llamado apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Y eso es para vos. Eso es para vos, para tu familia, para tus generaciones. No un título, no un rol. Ser parte de la iglesia de Cristo. Es diferente educar a un niño por educarlo a que entrenarlo por lo que Dios te ha dicho que es en su eternidad. Es diferente. Les hemos preguntado como padres qué ha puesto en nuestros hijos. Muy pocas veces. ¿Por qué? Porque la rutina nos pesa demasiado, la temporalidad nos pesa demasiado. Y Él ha puesto eternidad en nuestros corazones y esa eternidad se tiene que manifestar en actos que enderecen nuestras generaciones. Tenemos que ser radicales, tenemos que tomar decisiones radicales, decisiones extremas. ¿Para qué? Y para que haya frutos radicales, para que haya otro tipo de frutos en nuestras vidas. Como les decía la otra vez que predicaba, no existe el ministerio de la silla. No está escrito en ningún lado. Todos tienen algo para dar. Todos tienen algo para manifestar. Todos tienen una palabra de ánimo para darle a una persona. Todos tienen una palabra de sanidad. ¿Por qué? Porque han recibido. Pero ¿qué pasa? Es fácil criticar lo que se predica. Es fácil criticar cuando alguien no hace algo bien. Pero más difícil es decir, listo, Señor, quiero empezar a dar. Quiero empezar a expandir el Cristo que hay en mí. Quiero empezar a expandirlos a otros. ¿Qué significa esto? ¿Que todos tenemos que discipular? Sí. No a la forma que quizás conocemos o vemos como un modelo de que ahora todos tienen que tener célula. No, estamos discipulando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos discipulando. Los salmistas discipulan todo el tiempo a otros salmistas que siguen las reuniones online. Todo el tiempo estamos discipulando. ¿Por qué? Estamos marcando un camino. Pero si no lo vemos, vamos a vivir una vida bonita, feliz, sin dejar un legado acá en la tierra. Todos estamos llamados a ser discípulos. A hacer, pero para hacer primero tenemos que ser. Y si no estás haciendo, repensalo. Porque el que permanece en Cristo es aquel que es discípulo. Y acá no existe, no, yo estoy sujeto al Espíritu Santo y no necesito al hombre. Pensá desde qué espíritu viene ese pensamiento y esa postura. ¿Viene del Espíritu Santo? ¿Viene del espíritu de Adán? Que está separado, está muerto de Dios. Cuando vas a recibir un consejo, pensá con qué espíritu lo estás recibiendo. Veo si lo tomo, veo si me calza bien, o entiendo que la persona que está soltando ese consejo es Cristo mismo y me voy a estar sujetando al Cristo que hay en Él. Nunca te va a ir mal por sujetarte de más, ni por obedecer de más. Te va a ir mal cuando te sujetes de menos, cuando obedezcas de menos. ¿Por qué? Porque el Hades va a operar en tu vida en la medida que no permanezcas en Cristo. ¿Qué es el Hades? La muerte, la separación. Porque aquel que está en Cristo es iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Si hay áreas de tu vida que están estancadas, que están en muerte, fíjate si esas áreas están permaneciendo en Cristo o las estás permaneciendo en tus fuerzas, en tu naturaleza, en tu simiente. Dios da el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento, quien promociona, quien da ministerios, quien da dones. Es Dios. Pero
Cuando nosotros quebramos nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, Él ve eso como agradable y nos puede usar. Muchos de este lugar anhelan naciones, tienen deseo de que se manifieste la herencia que Dios nos ha dado. ¿Qué estás haciendo en pos de eso? ¿Estás permaneciendo en la palabra? Dice el profeta, escribe la visión y corre tras ella. Al escribir la visión y correr tras ella estamos permaneciendo. Dios dijo que iba a hacer esto con nosotros, bien, perfecto, lo creo. Pero hoy no lo veo, lo creo. Pero hoy no lo veo, no se manifiesta, lo creo, permanezco en Cristo. Porque aquel que lo dijo, aquel que habló, no es hombre para mentir. No es hombre para mentir, Dios no miente. Nosotros somos los desconfiados de Dios. Y en la permanencia vamos a crecer en carácter, vamos a crecer en madurez y por lo tanto vamos a crecer en autoridad, vamos a crecer en unción. No para gloriarnos nosotros mismos en títulos, sino para que Cristo sea edificado. Porque ¿qué pasa cuando estás en Cristo? Cuando realmente estás en Cristo, no hay lugar para el celo, no hay lugar para la envidia. Cuando ves que otro crece, te gozás porque crece. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo creciendo, expandiéndose. Y si Él crece, yo crezco. Si Él es promocionado, yo soy promocionado. Si Él va a una nación, gloria a Dios porque la iglesia de Cristo está en esa nación. Nuestra mentalidad tiene que cambiar en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser iglesia. Y el mundo, el sistema va a creer en la medida que seamos uno. No uno todos juntos reunidos, no. La iglesia de los apóstoles tenían todas las cosas en común. Todavía nos falta para eso. Pero por lo menos seamos de un mismo sentir, de una misma visión, de una misma fe. Y la forma de hacer eso es siendo discípulos. Bajo una misma visión. Esta casa tiene como visión llevar sanidad a los confines de la tierra. ¿Y cómo entro yo en eso? No te preocupes cómo. Pégate al cuerpo, unite al cuerpo y empezá a determinarte que el tiempo de estar sentado tiene que terminar. El tiempo de estar cómodo tiene que terminar. ¿Por qué? No porque yo lo diga, sino porque hay naciones esperando por vos. Porque lo que vos tenés no lo tengo yo, no lo tiene el pastor, lo tenés vos. Y cuando empezás a generar este cambio de mentalidad, tu vida misma empieza a cambiar, las prioridades empiezan a cambiar. Los que tienen profesiones, trabajo, dejan de ser lo primordial esas cosas y eso se empieza a sujetar al propósito. ¿Qué significa? ¿Que todos tenemos que venir a trabajar acá dentro de la iglesia? No, lejos estamos de eso. Sino que nuestra vida tiene que empezar a girar en torno al cuerpo de Cristo, en torno a la iglesia. No nuevamente a la iglesia de Cristo, a edificar el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Pero solo lo vamos a poder hacer si permanecemos en Cristo. El que permanece en Cristo está sobre la roca y las puertas del Hades no prevalecen. La muerte no prevalece, la separación del cuerpo no prevalece. Cada área de nuestra vida que no está sujeta a Cristo, al cuerpo, está vulnerable al Hades, a la muerte, a la separación. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te das cuenta, pero al hacer la voluntad de Dios estás permaneciendo vos y tus generaciones para siempre. Venir a invertir tiempo en interceder por las naciones, estás pactando tus generaciones. Si somos cristianos, somos iglesia. Pero si somos evangélicos, somos una religión. Por lo tanto, vamos a desarrollar nuestra vida conforme a lo que nuestros actos dicen que somos. Vamos a vivir el día a día conforme al reino al cual pertenezcamos.
El reino propio va a manifestar frutos propios. El reino de Dios en nuestras vidas va a manifestar frutos del Espíritu. Para esto es necesario salir de uno mismo, salir de los problemas cotidianos. ¿Tenés problemas? Intercede por la iglesia. Intercede por la iglesia de Cristo en las naciones, porque de ese se agrada a Dios. Y como les decía al principio, nuestra vida de oración refleja mucho el tipo de vida que estamos llevando. Si pedimos más por nosotros que por los otros, ahí hay un punto para el que está tomando nota, subrayar, redondel, corregir esto. Tú eres mi provisión, lo hemos dicho. ¿Por qué no podés permanecer en esa revelación y le das lugar al temor y la ansiedad? Si dijiste que Él era tu provisión. No solo que dijiste, Él nos dice, yo soy tu provisión. Yo soy Jehová Jireh, yo soy quien te provee. Y si entendemos esto, entendemos la eternidad que Él puso en nuestros corazones, de que estamos establecidos en lugares celestiales. Y toda bendición espiritual ya se nos ha dado. Y esa es la palabra que más me gusta de las Escrituras. Que estamos establecidos en lugares celestiales. Y toda bendición ya se nos ha sido dada. ¿Por qué vivimos un día a día que no coincide con esa revelación? Cargados de ansiedad, cargados de temor, de preocupación. Dice su palabra que no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si eres justo, simplemente permanece. Y si no eres justo, haz lo que tengas que hacer para estar en justicia y santidad. Es un tiempo de mucha prueba. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de mucha expansión. Ya estamos en un tiempo de expansión como iglesia de Cristo, no como casa. El hecho de que como casa haya expansión es producto de que la iglesia de Cristo está entrando en otro tiempo de madurez, en otro tiempo de entendimiento, de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Que quieras empezar a vivir ese tipo de vida no depende de un líder, de un pastor, de un discipulador, depende de vos mismo. Dios es soberano, lo creemos, pero muchas veces nosotros le ponemos límites a Dios. Si realmente crees que Él te ha dado por herencia las naciones, empezá a caminar y empezá a vivir conforme a eso. Si realmente crees que es el centro, empezá a vivir y a caminar conforme a eso. Te entrego mi vida, Señor. Mi vida te pertenece. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y aplaudimos. ¿Por qué te cuesta tanto darle lo que le corresponde? Tu tiempo, tu agenda, tus recursos. Si dijiste que le entregabas tu vida. Y nos enlazamos con los dichos de nuestra boca, dice Proverbios. Y vivimos tiempos de angustia y de ansiedad cuando simplemente tenemos que permanecer en lo que hemos pactado con Dios. Dice el Salmo 91:4. Sus fieles promesas son mi armadura y mi protección. Sus fieles promesas son mi armadura y mi protección. Lo que Dios dijo que haría lo va a hacer. Lo que Dios dijo que haría lo va a hacer. No camines conforme a que no lo va a hacer. No camines con duda. No camines en desolación. No pelees solo. No pelees solo. Porque esto no es para llaneros solitarios. Esto se trata de ser cuerpo, de ser iglesia. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento,
a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Es un tiempo de permanencia. Como decidas vivirlo depende de vos. Pero de algo estoy seguro, de que Él no es hombre para mentir. Y lo que Él prometió lo va a hacer. Y que si estás en justicia, Él no te va a desamparar. Simplemente tenés que ver esto como Dios lo está viendo. En los tiempos que Dios lo está viendo. Y es tiempo de empezar a pensar, ¿por qué no estamos dando fruto? Es un tiempo donde la matriz se abre. Y se van a gestar en este tiempo nuevos ministerios. Se van a gestar en este tiempo también nuevas vidas en lo natural. Vientres que estaban cerrados por años se van a abrir en este tiempo. Es un tiempo de fertilidad, es un tiempo de expansión. Pero para eso necesitamos permanecer. Para dar fruto necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos permanecer como iglesia. Y empezar a leer cada vez que el Espíritu Santo convoca, es el Espíritu Santo convocando. Y si estoy creyendo que el centro de todo es Jesús, el centro de todo es la iglesia, ya no voy a ver las actividades como meras actividades, sino voy a verlas como oportunidades. Yo siempre les digo al equipo que estoy discipulando, cada convocatoria no es una obligación. No estás obligado a ser discipulado, no estás obligado a interceder a las 6 de la mañana. Es una oportunidad para que Cristo crezca en vos. Cada posibilidad de dádiva no es obligación, es una oportunidad que tenés que arrebatar en el Espíritu. Oramos, Señor, para que venga un tiempo donde no solamente de labios te honremos, sino te podamos honrar con nuestro corazón, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros frutos, Señor. Y que se active este tiempo, Señor. Este tiempo de frutos que se active. La primavera ya comenzó. El invierno ha terminado y viene la primavera, un tiempo de dar mucho fruto. Y oramos, Señor, en esta hora para que todo lo que estaba muerto sea vivificado en este tiempo. Promesas de Dios, sueños de Dios son renovados en este tiempo, en nuestras vidas. Son renovados porque a causa del no permanecer hemos abortado sueños, hemos abortado palabras que Dios ha dado, hemos abortado visiones. Viene el tiempo de recuperar la visión, de recuperar la audición, de recuperar el habla en el Espíritu. Viene el tiempo de vida. Por eso, Señor, en tu nombre declaramos y decretamos que las puertas del Hades no prevalecen donde está tu iglesia. La muerte, la separación no prevalece. Todo diseño de muerte, Señor, que quiere traer división al cuerpo a través de celo, a través de envidia, a través de murmuración, a través de división, llega a su fin en este tiempo. Profetizamos vida sobre cada coyuntura del cuerpo. Profetizamos vida, Señor. Profetizamos vida. Sobre este valle de huesos secos hablamos vida. Hablamos vida. Vida del Espíritu se establece en los hogares, en los sacerdotes. Vida del Espíritu. Toda sordera cae, toda ceguera cae en este tiempo.
Pedro lo miraba a Simón el mago y le decía: yo veo que estás en cárceles de hiel, yo te veo atado a cárceles de prisiones de oscuridad. No le hacía falta una ficha para decir: a ver, tu mamá practicó magia, tu papá practicó magia, me parece que estás atado y estás en una cautividad de magia. Él simplemente le vio en el espíritu y le dijo: mira, te veo en cárceles de oscuridad. Necesitaba simplemente que el espíritu le revelara. Lo que necesitas es revelación del espíritu.